todas nuestras colegas en las sedes que están conectadas a este auditorio en videoconferencia, que son ya una lista larga que no vamos a leer cada sesión. Les damos la bienvenida por estar con nosotros, igual que a ustedes que están aquí en el auditorio del Instituto de Investigaciones Económicas. La sesión de hoy es Mercado de Trabajo y Educación Superior, y la verdad tenemos otro invitado de lujo. Este curso hemos tenido realmente muy buenos expositores y muy buenas exposiciones y presentaciones. Patricio Solís, del Colegio de México, no es la primera vez que está aquí con nosotros, ¿no? Participó en el curso del año pasado. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría en Población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctorado en Sociología en la Universidad de Texas en Austin. Es, como decía antes, profesor investigador del Colegio de México desde 2004 y está ubicado en el Centro de Estudios Sociológicos. Ha publicado una larga lista de libros, capítulos de libros y artículos en revistas arbitradas. Los temas de los que se ocupa fundamentalmente son inequidad, movilidad social, marginación, movilidad ocupacional. En fin, este es más o menos el ámbito en el que se ubican la mayoría de sus trabajos. Por el título nada más, uno de sus más altamente populares es que oigan este título, qué bueno es: Entre un buen partido y un peor es nada, selección de parejas en la Ciudad de México. Para que vean la amplitud de los temas los que se ocupa Patricio. No soy consejero matrimonial. No vayan a salir al final o con las preguntas en el intermedio ¿qué hago? ¿Puedo hacer con mi peor es nada? O con porque no está funcionando bien la cosa. Entre tantas virtudes que tiene Patricio, tiene un defecto serio, ¿no? Le va al Monterrey, es admirador del Chupete Suazo y compañía. Pero bueno, todavía si fuera de los Tigres de la U de Nuevo León, pero soy egresado pero en fin, en este ámbito de pluralidad, no, digo, hay otro del Barcelona aquí vestido, tienen así nomás que es como el Monterrey de allá. No en el equipo de fútbol, digo, en eso de los dineros y todo. Pero bueno, ya sin más, Patricio, muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez, y esperamos que sea muy exitosa tu presentación y que además no sea la última. Ya sabes, la mecánica: presentas tú, luego viene un breve receso y después vienen las preguntas por email, las de las sedes foráneas, y en vivo aquí las de la gente que asiste al auditorio. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Manuel. La verdad es un placer estar acá con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación a estar por acá. Debo comenzar con las usuales aclaraciones. Yo me ubico en un campo de estudios de sociología. Tengo formación de sociología en la Universidad Autónoma de Nuevo León como egresado de la UAL, aunque el origen social me marca terriblemente. Mi padre le iba al Monterrey y no había manera de, soy reprochado por todos mis colegas egresados de la UAL de cómo no me hice tigre, jamás me hice tigre, los odio, deseo que se vayan a tercera división. Pero sí, me ubico en el campo de la sociología con formación en demografía, una formación fuerte en análisis demográfico cuantitativista, y formación doctoral también en sociología con un perfil cuantitativista. Me describo entonces como un sociólogo cuantitativista, no por dogma, sino por vocación. Creo que la sociología cuantitativa puede aportar bastante, particularmente a como delimitar el campo de cuáles son las restricciones estructurales que nosotros enfrentamos al analizar los fenómenos sociales. Y sin embargo no dogmático. Creo que se pueden hacer muchas cosas combinando metodologías, pero sí
como sociólogo cuantitativista, los temas que trabajo están relacionados principalmente con la estratificación social. Es decir, con cómo se reproducen las desigualdades sociales y particularmente con cómo se reproducen las desigualdades sociales intergeneracionalmente. Cómo la desigualdad social se hereda o no de padres a hijos, y qué nos dice esto sobre la rigidez o la fluidez de nuestro régimen de estratificación social y de las desigualdades sociales que permanecen a lo largo del tiempo y que parece ser un rasgo, yo diría, genotípico de la sociedad mexicana. Particularmente mi trabajo se ha centrado en la movilidad social y en la movilidad intergeneracional de clase. ¿Sí? Y cuando hablo de clase social, si quieren después discutimos sobre si todavía existen las clases, toda esta discusión, pero vamos a partir de una perspectiva bastante práctica o pragmática de la medición de clases sociales, ¿sí? Y la movilidad intergeneracional de clases, es decir, en qué medida el origen de clase de las personas, de padres, es heredado de padres a hijos. Mucho más recientemente me he internado mucho más en el tema de las desigualdades educativas. Y no es casual que entre a este tema porque justamente, y de esto más o menos por ahí voy a entrar en la discusión, justamente el modelo clásico de estratificación social es un modelo en donde los orígenes y los destinos están, en las sociedades contemporáneas, están mediados por el logro educativo. Es decir, la escolaridad se convierte en la correa de transmisión fundamental de las desigualdades sociales. Ese es al menos el modelo. Después vamos a hablar sobre si este modelo está en crisis o no. Y entonces voy a tratar de dar una especie de vuelta. Voy a comenzar con los temas clásicos de la estratificación. Voy a plantear la posible crisis de ese paradigma de estratificación. Después voy a regresar y voy a decir que no está la crisis. Y voy a terminar hablando sobre lo que es el título. Le voy a dar la vuelta un poco al asunto. Voy a terminar hablando un poco sobre cuáles son, efectivamente, con trabajo empírico, con datos, voy a tratar de hablar un poco sobre cuáles son las perspectivas ocupacionales de quienes tienen educación superior, pero en general de las personas con distintos niveles de escolaridad, y qué nos dice esto sobre el modelo clásico de estratificación y si México no se ajusta ya a este modelo y tenemos que empezar a hablar en otras formas de estructuración de las desigualdades. Entonces, comencemos la presentación. Entonces decía yo, esta es la organización de la presentación. Voy a hablar un poco sobre el modelo clásico de la estratificación social. Voy a hacer una caricaturización de este modelo, simplemente por una cuestión heurística. No voy a hablar sobre todas las complejidades que se han construido en función de este modelo en la investigación contemporánea sobre estratificación. Y voy a plantear que existen dos llaves en este modelo. La primera llave es la que vincula el origen social con la escolaridad. La segunda, o sea, quienes llegan a la educación superior, tiene que ver esto con quienes llegan a la educación superior, y con temas un poco más amplios sobre cuál es la desigualdad social en la progresión escolar en México. Es decir, hasta qué punto se persisten desigualdades sociales fuertes o no en las tasas de progresión escolar de las personas en México. Luego voy a la segunda llave, es el segundo eje, es cómo se relaciona la escolaridad con el destino ocupacional de las personas. Sí, ahí es donde se cierra el círculo. Y ahí es donde voy a hablar un poco sobre esto que les mencionaba, sobre educación superior y trayectorias ocupacionales tempranas, y voy a referirme a un caso específico que es la zona metropolitana del Valle de México, ahí dice Ciudad de México, pero es toda el conglomerado urbano, a partir de una encuesta que levantamos en 2010 con fondos del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, y voy a presentar datos de esta encuesta para problematizar un poco esa asociación. Pero en medio voy a hablar sobre movilidad social y voy a hablar sobre movilidad intergeneracional de clase. Y la pregunta que quisiera formularles a ustedes para plantearles, para, digamos, organizar la discusión es hasta qué punto la escolaridad mantiene esa promesa de ser el gran ecualizador. ¿Hasta qué punto? Sí, se habla mucho, es un tema frecuente, un lugar común decir que la escolaridad es el medio de acceso a la movilidad social, pero en realidad la pregunta de fondo es hasta qué punto la escolaridad es el factor que nos puede permitir reducir la asociación neta entre orígenes y destinos de clase. Esa es la pregunta de fondo. Si la escolaridad funciona, y en particular el acceso a la educación superior, funciona como un neutralizador de los efectos de la herencia social. ¿Sí? Y voy a presentar, todo esto lo voy a hacer con análisis estadístico. Yo espero, la verdad, ser lo suficientemente claro para que me sigan, pero si no, con toda confianza me pueden detener y decir no entiendo y
y haré lo posible por explicarlo un poco mejor, pero me parece que sí vamos a poder llevarlo con tranquilidad. Entonces, este es el modelo clásico de la estratificación social. Esto es Blau y Duncan, 1967, creo. Es un modelo básico del proceso de estratificación social. Hay que detenerse en varias cosas con este modelo. Como ustedes ven, el modelo plantea en términos generales, déjenme voltearme para acá a ver si puedo exponer, porque además tengo que estar con el micrófono muy cerca, supongo. Sí, es un modelo básico en donde se plantea una asociación entre orígenes sociales, que están en este caso medidos por la escolaridad de los padres, del padre en particular, en ese modelo, ¿sí? 60, de los años 60, y la ocupación del padre, ¿sí? Se asocia, ¿sí? En un primer momento con la escolaridad del entrevistado y después, en un momento posterior del curso de vida, ¿sí? O paralelo, con la primera ocupación y luego con la ocupación actual. Es un modelo de logro ocupacional individual y cómo los orígenes sociales de las personas, sus orígenes familiares, sus orígenes de clase, sus orígenes socioeconómicos, se vinculan con sus destinos ocupacionales, mediados por la escolaridad. ¿Sí? Tres o cuatro cosas con relación a este modelo que quiero enfatizar porque es lo que un poco va a marcar el tono de mi presentación. ¿Sí? Hay un carácter longitudinal inherente a este modelo. ¿Sí? Es un modelo que no es estático en el tiempo de vida de las personas y de las familias y de las generaciones. ¿Sí? Implícitamente, lo que tenemos aquí es una línea temporal, ¿sí? Que va de orígenes a destinos. Es decir, transcurre el tiempo desde cuando hablamos de escolaridad del padre y ocupación del padre, nos estamos hablando de condiciones de socialización, condiciones socioeconómicas de socialización de los chicos que influyen, ¿sí? A lo largo del tiempo en sus niveles de escolaridad y un poco posteriormente o paralelamente con su entrada al mercado de trabajo, es decir, con la transición de entrada al trabajo y más adelante con lo que se suele llamar movilidad intrageneracional, es decir, con la movilidad que tienen las personas de su primer trabajo a la ocupación actual. ¿Sí? Ese es el primer punto. Ahora, detrás de este modelo hay una relación esencial, que es sobre la que yo me voy a centrar, que es la relación entre estas dos variables, que son el origen social, el origen socioeconómico, ¿sí? La escolaridad y el destino. Las otras relaciones son de carácter menor. ¿Sí? De hecho, estadísticamente, estudios han mostrado que básicamente buena parte, la mayor parte del efecto de los orígenes socioeconómicos sobre el destino ocupacional de las personas está mediado por la escolaridad. Y esa es como la promesa del modelo clásico de la estratificación. Sí persisten ciertos efectos directos del origen social sobre la ocupación actual. Y es un tema importante de analizar. Y sin embargo, yo me quiero detener sobre la otra parte porque eso me permite estructurar la presentación y hablar sobre lo que yo les planteaba sobre las llaves de este modelo. ¿Sí? La primera llave es la relación entre origen y escolaridad. Y la segunda llave es la relación entre escolaridad y destino y la ocupación actual de las personas. Se ha cuestionado que esta relación clásica, origen social, escolaridad, logro ocupacional, no es más el eje regulador principal de la estratificación social en las sociedades contemporáneas. Es decir, hay nuevas desigualdades, nuevos ejes de estratificación que están surgiendo y que de alguna manera oscurecen esta relación, entonces que los procesos de transmisión intergeneracional de las posiciones sociales y en general de la desigualdad ya no se regulan por un modelo básico como este. Por el lado de la primera llave, la llave origen, escolaridad, se habla, por ejemplo, de la masificación de la educación. La masificación de la educación implica una reducción de la asociación entre origen social y logro educativo. Si ya no esta relación se suaviza. La educación no es más un privilegio de las élites o las clases superiores, las brechas educativas tienden a decrecer. Junto con la masificación de la educación, también se da una diversificación o una estratificación de las opciones educativas. El origen social ya no determina la escolaridad, como está planteado en este modelo, sino no necesariamente determina la escolaridad, sino que determina las opciones educativas que las personas toman.
¿sí? Y entonces el modelo se complejiza mucho más. Entonces ya no es este el eje, sino el eje a lo mejor ya no es tener, por ejemplo, estudios superiores, sino dónde estudias. Si logras entrar a la UNAM o si logras entrar a otra institución, por ejemplo. Y entonces esto le mete mucho ruido a un modelo como este, que es un modelo bastante lineal. Del lado de la otra llave, la llave escolaridad, logro ocupacional, que es lo que debería ocupar más tiempo en mi presentación, pero por cobardía y falta de datos voy a darle la vuelta un poco, hacia el final lo voy a retomar. Se ha cuestionado desde varios frentes esa relación entre escolaridad y logro ocupacional. La primera son las teorías de la evaluación de las credenciales educativas. ¿Sí? Se habla de la masificación, nuevamente, pero que esta masificación produce retornos reducidos de la escolaridad en el mercado de trabajo, particularmente con respecto a la educación superior. Es decir, hay muchos más de los que el mercado demanda. Y entonces se devalúan las credenciales educativas. Se habla de la pertinencia de la educación. Es decir, la educación media superior y superior que se ofrece no responde a los nuevos requerimientos del mercado de trabajo. Se habla también de precarización, de procesos de precarización generalizados del mercado de trabajo que implican que incluso los jóvenes universitarios tienen hoy en día enormes dificultades para encontrar trabajos de calidad. De tal manera que han perdido ventajas competitivas frente a los jóvenes menos escolarizados. Y también se habla, aunque menos me parece, de la insuficiencia estructural. Es decir, se señala que el modelo de crecimiento económico no genera empleos suficientes para dar cabida a la masa de jóvenes más escolarizados. Es decir, y esto genera un problema de subempleo estructural. Es decir, simplemente no es un problema de que estemos formando muchos jóvenes universitarios, sino de que por el otro lado, por el lado del mercado de trabajo, lo que está pasando es que no estamos creciendo lo suficiente para dar cabida a esto. Es decir, no hay que culpar a las universidades de lo que está pasando, sino al modelo de desarrollo y al modelo productivo. ¿Sí? A tal grado está en cuestionamiento esta relación que entre escolaridad y movilidad social está bajo tensión, que hay quien incluso ha afirmado que nuestras universidades se han convertido en fábricas de desempleados. Yo creo que vale la pena cuestionar con datos este tipo de afirmaciones. Entonces, sobre eso voy a ir hacia el final de la sesión. Entonces, hablemos primero de trabajemos un poco la primera llave, ¿sí? La relación entre origen social y escolaridad. La pregunta entonces es, ¿quiénes llegan a la educación superior? ¿Sí? ¿Qué podemos decir sobre la desigualdad social y la progresión escolar en México? La semana pasada estuvo Manuel Gil por acá y entiendo que algo ha de haber mencionado a este respecto. Entonces la pregunta es si se ha democratizado el acceso a la educación, en qué nivel educativo se sitúan las mayores desigualdades. Y para hacer esto, lo que propongo es hacer un análisis estadístico de cuáles son las probabilidades de lograr transiciones educativas. Es decir, no centrarnos en una variable sintética como podría ser en los años de escolaridad alcanzados, sino preguntarnos con datos longitudinales nuevamente. Recordemos la noción longitudinal que les planteaba del proceso. Es decir, con datos longitudinales, siguiendo las historias de vida de las personas, ¿quiénes son los que logran experimentar exitosamente transiciones entre niveles educativos? La primera transición, por supuesto, es el ingreso a la escuela primaria. Es decir, podemos dividir a la población entre quienes logran acceso a la primaria y quienes no logran acceso a la primaria. ¿Sí? Muy básico. La segunda transición es el acceso a la secundaria. Es decir, dado que se ingresó a la primaria, ¿cuál es la probabilidad de que un chico ingrese a la secundaria? Es decir, ya es una probabilidad condicional, que está condicionada al hecho de que se ingresó a la primaria. ¿Sí? Entonces implica selección también. Es decir, no está en todo el universo de chicos, no todo el universo de chicos tiene la chance de entrar a la secundaria. Solo aquellos que ingresaron a la primaria y que la terminaron, de hecho, tienen la chance de tener la continuidad. La tercera transición es a la educación media superior y la cuarta, la última, es a la educación superior. Y entonces, la pregunta de fondo es, ¿en qué medida el origen social? Hablábamos acá en el modelo clásico de la escolaridad del padre, y la ocupación del padre. Acá vamos a tener una medida alternativa de origen social, ¿sí? Que ahora les voy a hablar un poco de ella. ¿En qué medida el origen social altera o modifica o se asocia con las probabilidades que tienen los chicos de experimentar cada una de estas transiciones?
¿sí? ¿Y qué pasa con la modificación de estas probabilidades a lo largo del tiempo? ¿Sí? Entonces aquí empezamos con algunas cosas de datos. No sé si se alcanza a ver bien, espero que sí. Yo creo que sí. Esta serie de gráficos, básicamente lo que significan o lo que reflejan es el resultado de modelos estadísticos. Son modelos estadísticos, modelos de regresión, en los que lo que tenemos como variable dependiente es la probabilidad justamente que tiene un conjunto de chicos en una encuesta nacional, ¿sí?, de transitar entre los distintos niveles educativos. Y esa probabilidad la hacemos función, ¿sí?, de un conjunto de variables, entre ellas el origen social, algunas variables de origen social de los chicos, y otras variables de control, ¿sí?, a variables de tipo sociodemográfico, de las cuales no me voy a referir. Podría ejemplificar, por ejemplo, con escolaridad, que es la gráfica B, la que está en el centro, panel superior al centro, ¿sí? Lo que esa gráfica, cuando decimos escolaridad, no nos referimos a la escolaridad del entrevistado, es la escolaridad promedio de ambos padres. Entonces, ¿en qué medida la escolaridad promedio de ambos padres incide sobre las probabilidades que tienen los chicos de experimentar condicionales, de experimentar cada una de las transiciones en cuestión, ¿sí? Entonces tenemos primaria, secundaria, media superior y superior. La línea verde nos marca el percentil 90 de la distribución de escolaridad en la población en su conjunto. Es decir, son quienes están prácticamente en la cima de la distribución de escolaridad de los padres, ¿sí? Los privilegiados sociales, los herederos, ¿sí? Quienes están en la línea roja son quienes están en el percentil 10, ¿sí?, cuyos padres tienen una escolaridad muy baja con respecto al promedio de escolaridad observado en la población, ¿sí? Por tanto, en este caso, la brecha que ustedes pueden observar entre la línea verde y roja nos indica la desigualdad de oportunidades con respecto a la escolaridad de los padres, ¿sí? Veamos, por ejemplo, en este mismo caso, como en el caso de la primaria, del ingreso a la primaria, las desigualdades son muy pocas. Prácticamente el 90%, 95% o algo así de los chicos que están en el percentil 10 de la distribución de escolaridad logran ingresar a la primaria frente al 100% de los chicos que están en el percentil 90. ¿Sí? La línea esa brecha vertical, nos marca la desigualdad. ¿Y qué es lo que pasa con el transcurso de las transiciones? En la medida en que pasamos a la transición a secundaria, se incrementa enormemente la desigualdad, es decir, los chicos del percentil 10, solo cerca del 60% de ellos podrán pasar o transitar exitosamente de la primaria a la secundaria frente a 90 y tantos % de chicos del percentil 90 de escolaridad. Cuando pasamos a media superior se reduce un poquito y cuando pasamos a superior se reduce un poquito más, ¿sí? Estos son la población, cabe aclarar lo que dice el título, población 25 a 64, es un acumulado de toda la población adulta que nos refleja condiciones históricas muy disímiles a lo largo del tiempo. Los que tenían 64 años cuando fueron entrevistados en 2012, estamos hablando de condiciones de hace 40 años o 50 años de escolaridad. Los que tenían 25 de condiciones de hace 10 años. Y eso ahorita voy a hablar sobre qué pasa con las cohortes de nacimiento. Entonces, este es un índice de estatus ocupacional de los padres, escolaridad, recursos económicos de la familia, medidos a través de activos del hogar. ¿Qué tenía? Si tenía en su hogar un conjunto de activos y de servicios cuando el chico tenía 15 años de edad. Esto es tamaño de la localidad. Y este es un índice conjunto de orígenes sociales que nos integra todo lo anterior, ¿sí? Por un modelo estadístico de integración donde, un análisis factorial, lo que hacemos es que absorbemos la varianza conjunta de todas estas variables y lo que tenemos, este es digamos el bueno, porque es el índice que nos integra todas las dimensiones de la desigualdad, ¿sí? Y lo que estamos viendo, por supuesto, cuando consideramos este índice de orígenes sociales en su conjunto, es que en la primaria prácticamente hemos logrado superar las desigualdades de acceso a la primaria. Es decir, sí existen esas desigualdades, incluso entre la población 25 a 64, pero son muy pequeñas las desigualdades. Y sin embargo, inmediatamente en el paso a la secundaria las desigualdades son enormes. Es decir, solo 40% de los chicos del percentil 10 en nuestro índice de orígenes sociales, ¿sí?, logran transitar exitosamente a la secundaria frente a
prácticamente todos los otros chicos. Y estas desigualdades se mantienen en la media superior y en la superior se reducen ligeramente. Esta gráfica nos habla de los riesgos relativos, es básicamente la razón entre estos dos, es una gráfica resumen. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, el índice de orígenes sociales resume aparentemente pequeñas desigualdades, cuando uno las integra en un índice, se hacen enormes. ¿Sí? Y nos habla de este modelo en donde en el inicio de la trayectoria educativa de los chicos las desigualdades son menores, pero en las transiciones posteriores se incrementan y se mantienen en niveles bastante altos. Con relación a educación superior, como pueden ver, el riesgo relativo está entre como 2.4, es decir, los chicos del percentil 90 tienen chances 2.4 veces mayores de pasar de la prepa a la superior frente a los del percentil 10. Un tema importante con relación a esto es que estas desigualdades son acumulativas. Es decir, para saber si un chico que está entrando a la primaria, o que está antes de entrar a la primaria, cuál es la chance de entrar a la superior, uno tiene que multiplicar todos estos coeficientes. Y esto nos da una dimensión más clara de la magnitud de la desigualdad, nomás por ejemplificar. Según estos resultados, es posible estimar que la probabilidad de ingresar a la educación superior es 17 veces mayor para un niño que ha nacido en una familia acomodada, es decir, en el percentil 90 del índice de orígenes sociales, con respecto a otro que lo ha hecho en una familia con bajos recursos económicos, es decir, en el percentil 10. Estamos hablando de una desigualdad de 17-1 en probabilidades. Entonces les decía yo que aparecen estas desigualdades como parejas a partir de la secundaria, pero esto involucra un conjunto de cohortes con experiencias muy diferentes. ¿Qué pasa cuando hacemos este mismo análisis, pero lo hacemos por cohorte de nacimiento? Y esto es lo que está acá. Básicamente lo que tenemos acá, cada una de las líneas nos marca una de las transiciones. Esto es por el índice de orígenes sociales. Y esto de acá abajo son las cohortes de nacimiento. Entonces esto nos marca como la trayectoria histórica de las desigualdades por tipo de transición. Y lo que vemos es una revolución, un cambio bastante fuerte. Que lo que ocurría en la cohorte 1947-59, ¿sí? En los más viejos entrevistados, es que las desigualdades se concentraban en la secundaria. O sea, el paso a la secundaria era el paso donde se descremaba la estructura social. Decía, ahí era donde quien llegaba, y eso lo ve uno en las distribuciones de escolaridad de la población. Es decir, la mayor parte de la población solo lograba la primaria. El paso a la secundaria era el punto de quiebre en esta transición. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en el transcurso del tiempo? Lo que ocurre es que en la medida que se masifica el acceso a la secundaria, las desigualdades se van trasladando. Las desigualdades eran muy pocas en el acceso a la superior y eran muy pocas en el acceso a la media superior. ¿Por qué? Porque pues nadie llegaba a la secundaria, entonces ya estaba descremada la estructura social y ninguna desigualdad se manifestaba posteriormente. Pero en la medida en que más gente entra a la secundaria, en que más gente entra a la media superior, lo que ocurre es que la desigualdad se traslada a la educación media superior y a la educación superior. Y entonces observamos este proceso de incremento. De tal manera que en la cohorte más reciente, 82-86, las desigualdades se concentran en la transición de la media superior a la superior. Y por supuesto esto tiene consecuencias muy importantes en términos de la presión social que están enfrentando las universidades actualmente. En términos de acceso a la educación superior. O sea, lo que nos está indicando es que hay un cambio, que es un cambio estructural, es un cambio en la estructura de las desigualdades y en el locus, en donde está situada la desigualdad social, donde antes el problema era el paso a la secundaria y ahora los chicos son los chicos de prepa y los que están presionando para entrar a la educación superior, y ahí es donde se da el descreme y ahí es donde se genera la desigualdad social. ¿Sí? Entonces voy a plantear algunas conclusiones parciales con respecto a esto. Lo primero es que sí, la desigualdad de oportunidades educativas, más que reducirse, se mantiene en niveles altos, a pesar de la ampliación de la cobertura de la educación básica. El cambio principal, entonces, está en el locus de la desigualdad social. Las desigualdades se desplazan paulatinamente, hacia las transiciones a la educación media superior y la educación superior.
el cuello de botella actual implica que la tensión social se desplaza hacia el ingreso a la educación superior. Y diría que también al acceso a la educación media superior, que sigue siendo un tema bien importante que tenemos que tratar. Entonces, los efectos de la desigualdad de oportunidades se expresan no solo en las probabilidades de progresión escolar. Esto no lo mencioné acá, no tengo tanto tiempo, pero efectivamente también está ocurriendo esto, que los efectos de la desigualdad no se expresan solo en las probabilidades de progresión, sino también en el tipo de institución al que se tiene acceso. Es decir, estamos hablando de una mezcla de desigualdades verticales y horizontales. Y miren ustedes que no estoy hablando tan solo, primero, no estoy hablando solo de la educación superior. Por supuesto, tenemos enormes diferencias en la educación superior por la calidad de las universidades, por el prestigio que éstas tienen, por la división entre públicas y privadas. Pero también estoy hablando en el sistema público de educación básica. Y estamos hablando de desigualdades que poco estudiadas. Por ejemplo, desigualdad entre turno matutino y vespertino en el acceso a la escuela primaria y secundaria. Es una desigualdad fuertemente marcada por o son diferencias fuertemente marcadas por desigualdades socioeconómicas. Es decir, hay una especie como de doble track en nuestro sistema público de educación básica, en donde los chicos que van a escuelas vespertinas terminan siendo los chicos de orígenes sociales más desaventajados y en donde incluso se puede demostrar que controlando por origen social, los chicos que van a escuelas vespertinas tienen menores probabilidades de progresión escolar posterior, lo cual nos está diciendo de que además de que hay un proceso de selección de los chicos que van a entrar a las escuelas vespertinas como chicos más desaventajados, además de eso, el sistema encima de eso los castiga y les ofrece una educación de menor calidad que les impide o les cierra el acceso a niveles posteriores de escolaridad. No tengo chance de presentarles los datos sobre esto, pero está en la referencia de algunos de los artículos que tenemos ahí, donde queda bastante en evidencia este tema de la desigualdad horizontal. Entonces, vamos al intermedio. ¿Qué pasa con la movilidad intergeneracional de clase? Entonces, la pregunta es, ¿puede ser la escolaridad el gran ecualizador? Entonces, poco como antecedente, valdría la pena decir que el análisis de la movilidad intergeneracional de clase nos permite justamente responder desde otra perspectiva a la pregunta de cuál es el papel de la escolaridad en la reproducción intergeneracional de la desigualdad. Sí, como señala el modelo clásico que yo les presenté, la escolaridad es el mecanismo de transmisión de las desigualdades entre orígenes y destinos. Entonces, cabría esperar que quienes logran romper los obstáculos de su origen social y tener acceso y tener movilidad educativa, tener acceso a una educación, por ejemplo, educación superior, también logran superar las barreras de su origen en términos de su logro ocupacional. Es decir, el acceso, esa es la promesa del análisis de estratificación social, o más bien del modelo de estratificación social, y la promesa de la educación, y particularmente de la educación superior, como mecanismo de movilidad social. Si tú logras superar la barrera de clase que te cierra el acceso o que te bloquea el acceso a la educación superior, entonces esa educación superior que tú recibes te permite también romper la barrera de clase entre tu origen y tu destino ocupacional. En otros términos, uno tendría que esperar que a mayor escolaridad debería ser menor la asociación entre orígenes y destinos de clase. Si esto es cierto, tendríamos que esperar, por ejemplo, que en la educación, quienes tienen acceso a la educación superior, la asociación entre su origen de clase y su destino se desvanezca, sea menor, porque ahí ya la escolaridad entró como ecualizador y como sustituto del efecto origen. Seguiría teniendo sentido entonces promover la escolaridad como vía de movilidad social, si esto es así. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos empíricamente aproximarnos a esto? Entonces, algunos detalles metodológicos, nomás para ir aclarando el juego. La movilidad intergeneracional se suele analizar con tablas de movilidad. Es un análisis clásico sociológico de movilidad social. Es decir, comparan tablas de doble entrada que comparan por una parte orígenes de clase con usualmente la clase del padre. Se utiliza el padre como referente. Podemos entrar en toda una discusión sobre cuestiones de género, etcétera, etcétera, pero esa es la vía tradicional de acceso, o que se analiza esto, con destinos, es decir, con la clase del hijo o de la hija. Y se adopta normalmente en los estudios sobre estratificación una definición sociológica de clase social basada en la posición en el mercado de trabajo.
¿sí? Entonces es un análisis restringido a quienes están en el mercado de trabajo. Otra dificultad sobre la cual no voy a centrarme, a menos que ustedes me pregunten y planteamos ahí la discusión, pero no creo que sea el centro del tema, ¿sí? Entonces, para hacer este análisis lo que vamos a hacer es seguir la mirada tradicional, es decir, la perspectiva clásica de los estudios sociológicos de movilidad intergeneracional de clase con tablas de movilidad social, en donde tenemos un esquema de clase muy sencillito, un esquema de clases que tiene solo 4 clases. ¿Y por qué tiene solo 4 clases? Porque si no nos quedamos sin tamaño de muestra. Entonces se nos hace menos robustas nuestras estimaciones, etcétera, etcétera. Yo no crean que me siento orgulloso y creo que esa es la estratificación social en el país, pero es una manera de aproximarnos al asunto con los datos que poseemos. Si tuviéramos encuestotas como las que se utilizan para otros temas, incluso los políticos financian todo el tiempo, con un montón de lana, podríamos tener medidas mejores de clase social. Entonces tenemos 4 clases. Tenemos la clase de servicios, que básicamente tiene a patrones que tienen a 10 o más trabajadores, profesionales, directivos medios y altos y técnicos de alto nivel. Esa es la clase superior. Ojo, Slim no está ahí. Pues no está en ninguna encuesta. Es decir, la élite, los que tienen se llevan un bonche del producto y del ingreso de este país, no están en ninguna encuesta. Entonces es un análisis restringido a la gente común y corriente, más o menos como nosotros, que nos tocan la puerta y a veces respondemos una encuesta. ¿Sí? Otra limitación. Digo, paso hablando de limitaciones, después ustedes van a decir con tantas limitaciones que tiene sentido lo que planteas, ¿verdad? Pero alguna cosa nos dice. Tenemos clases intermedias, trabajadores calificados por cuenta propia, comerciantes, asalariados manuales calificados y microempresarios. Tenemos trabajadores no calificados, que son trabajadores no calificados por cuenta propia, asalariados de baja calificación en la industria y los servicios, y por último las clases agrícolas. Entonces, con ese esquemita de 4 clases y con los datos de esta encuesta de movilidad social levantada por el Centro de Estudios de Espinosa Iglesias en 2011, vamos a trabajar nuestras tablitas de movilidad social. Y después le voy a proponer una medida de cómo la escolaridad, porque hacia allá es donde queremos ir, cómo la escolaridad afecta o no la asociación neta entre orígenes y destinos, y particularmente la educación superior, que es el tema que nos interesa. Entonces, nada más para que se hagan una idea ustedes de cómo se ve una tabla de movilidad social intergeneracional, esta es la tabla de varones de 25 a 64 años en 2011. El origen son los renglones, es la clase del padre, y el destino, que es la clase actual del entrevistado, son las columnas. ¿Sí? Y lo que está, las celdas nos hablan de la frecuencia relativa. Lo que está marcado con amarillo son las mayores frecuencias relativas, ¿sí? Donde se concentran mayor número de casos. Por ejemplo, tenemos, para poner un ejemplo, utilizando los marginales, en la clase de servicios, orígenes tenemos solo 5,8% en los varones. Solo 5,8% de los padres estaban en la clase de servicios en nuestra encuesta, y más o menos es el resultado que se repite en otras. En cambio, en los hijos es 17,6%. Esto nos habla de un cambio estructural muy fuerte, un cambio en la estructura ocupacional muy fuerte y en la estructura de clases. Hay una expansión de la clase de servicios. ¿Sí? Bueno, padre e hijo en clase de servicios son 3,6%. Padre e hijos en ocupaciones agrícolas son 11,6%. Y así nos vamos. Ahora, los amarillos nos van a hablar sobre ciertas diferencias entre hombres y mujeres que se deben a, básicamente, la segregación por género en el mercado de trabajo. Es decir, fíjense que estamos comparando la tabla, este es padre frente a hijo. Ahí no hay diferencia de género. Hombre, varón, varón. En la de abajo estamos padre frente a hija. Y cuando tenemos a las hijas, tenemos un problema de selección. Las mujeres participan menos en el mercado de trabajo que los varones. Y en segundo lugar, un problema de segregación en el mercado de trabajo. Sí, las mujeres tienen vetado el acceso a ciertas ocupaciones, lo cual introduce modificaciones en la estructura. Hasta ahí, la medida así, digamos, esencial de la tabla de movilidad. Ahora, es la misma tabla, nada más que expresada en términos de porcentajes de renglón. Y esto nos indica los destinos. Entonces, por ejemplo, podemos ver que los hijos de la clase de servicios, 61,5% se quedaron en la clase de servicios. Es la retención de clase. ¿Sí? Que tanto se reproduce la misma clase social. Y el resto, la gran mayoría, se va a las clases intermedias. ¿Sí? Prácticamente nadie baja, tiene movilidad descendente hacia las clases que realmente están por debajo en la estructura social. Y lo mismo acá, en las clases agrícolas hay retención acá, aunque sí hay movimientos ascendentes.
Y con las hijas lo que tenemos es que se suelen concentrar en las clases intermedias, tienen cierto veto en el acceso a la clase de servicios, es decir, a la clase superior, y es un techo que enfrentan las mujeres, pero también tienen cierto veto en el acceso a estas clases, de tal manera que hay una concentración mayor en estas clases intermedias, que incluye particularmente el comercio, donde muchas mujeres entran y es digamos, una medida tradicional de ingreso de las mujeres. No estoy diciendo que tenga que ser así, lo que estoy diciendo es una descripción de cómo se comporta el mercado de trabajo. Bueno. Y entonces uno lo que puede hacer para ver cuál es el efecto de la escolaridad es construir una tabla como esta, o más bien 3 tablas. Uno puede subdividir la tabla de movilidad social, esto es para varones, subdividir la tabla de movilidad en la misma tablita, nada más que subdividirla en función del logro educativo que tienen los chicos. Es decir, quienes lograron educación básica, esta es su distribución en la tabla de movilidad. Quienes lograron educación media superior, educación, ¿lo repetí? No, educación media superior, perdón. Y esto es quienes lograron educación superior. Entonces, 2 o 3 detalles con relación a esta tabla, porque no, es muy difícil. De hecho, no voy a intentar analizar la tabla. Lo que voy a proponer es una medida resumen. Y ahora voy a hablar de eso. Pero antes, 2 o 3 detalles con relación a la tabla. Obviamente, los entrevistados que solo lograron educación básica, una buena parte de ellos proviene de clases agrícolas. ¿Sí? Y a su vez, tienen destino, muy pocos tienen destino en la clase superior. ¿Sí? Evidentemente hay una asociación, que es la que planteaba yo en el modelo clásico, entre origen social, escolaridad y destino. Es decir, ahí estamos cortando. Es solo quienes lograron educación básica que están selectos entre quienes tienen orígenes más desaventajados y destinos más desaventajados. ¿Sí? Y esto se va moviendo en la medida en que uno incrementa la escolaridad. Vean los que tienen educación superior. ¿Sí? Muy pocos tienen orígenes agrícolas, solo 15.9%. Y obviamente solo 1.7% van a tener destinos agrícolas. Muchos de ellos van a tener destino en la clase de servicios, en la clase superior. ¿Sí? Y yo podría, en esta misma lógica, empezar a hacer un juego de sub y baja y empezar a analizar toda la tabla y que aquí sube y que aquí baja y que y es bastante complicado, realmente. Entonces, lo que les planteo es otra cosa. ¿Sí? Una opción sería obtener una medida general de asociación en la tabla. Es decir, obtener una medida resumen que nos diga cuál es la intensidad neta, total, de la asociación entre orígenes y destinos en toda la tabla. Y para eso hay modelos estadísticos. Ahí me voy a quedar. Hay modelos estadísticos que nos permiten resumir en un solo índice, en un solo indicador, un solo valor, la intensidad neta de la asociación en cada una de esas subtablas. Y entonces eso lo que nos puede permitir hacer es ver, justamente poner a prueba la hipótesis que yo les planteaba antes. Es decir, en qué medida el incremento de la escolaridad y particularmente el acceso a la educación superior funciona como un ecualizador. En la medida en que la asociación neta entre orígenes y destinos de clase se reduce, la educación está ecualizando. Está funcionando como un buffer que elimina esta asociación no deseada entre un factor como la clase social de la que provienes y tu destino ocupacional. ¿Sí? Entonces, yo no les voy a, insisto, no me voy a detener más en esto. Lo que les voy a presentar es el resultado, que son los parámetros. Esos parámetros phi, que refiero acá, son los que miden la asociación global entre orígenes y destinos de clase. Para cada una, acá tenemos 3 tablas. En realidad son 6 porque incluye a las mujeres. Entonces, 3 para varones y 3 para mujeres. Aquí tenemos 6 parámetros phi para cada una de las tablas. ¿Sí? Y lo que se aprecia, bastante claramente a mi juicio, veamos el caso de los varones. ¿Qué pasa con la escolaridad básica con respecto a la escolaridad media? Pasa que no se reduce el parámetro phi, al contrario, se incrementa ligeramente. Quizá no es significativo el efecto, estadísticamente significativo. Pero en definitiva, tener acceso a educación media frente a escolaridad básica no hace ninguna diferencia en la intensidad neta de asociación entre orígenes y destinos de clase. Entonces, la escolaridad media, al menos con estos datos y con estas cohortes, no es un factor ecualizador, ¿sí? Y no está facilitando la movilidad social. Pero ¿qué pasa con la superior? Una reducción bien fuerte, súper marcada. ¿Sí? Es una reducción de esta asociación. Entonces, lo que estamos observando
es que efectivamente el acceso a la educación superior es un factor ecualizador, al menos entre los varones. ¿Sí? Vean cómo el parámetro phi pasa de casi 0.6, que no nos dice nada en términos que significa 0.6, pero vean las magnitudes, ¿no? De 0.6 a 0.1. Es una reducción de, no sé, 80%. Sí, aproximadamente. ¿Y qué pasa con las mujeres? Curiosamente, con las mujeres lo que ocurre es que en el caso de las mujeres el acceso a la educación media sí funciona como ecualizador y el tránsito de la media a la superior no hace mayor diferencia. ¿Sí? Y esto no sé por qué. O sea, de hecho son cosas que hice hoy en la mañana. Entonces, no, todavía no me queda claro este corte, pero en definitiva lo que sí nos está marcando digamos, esta tendencia es que el acceso a la educación superior reduce la asociación entre orígenes y destinos de clase y que, digamos, la gran promesa, al menos con la población 25-64, insisto, la gran promesa de acceso a la educación superior como ecualizador sigue operando. ¿Sí? Esto es un dato importante que tener en consideración. Entonces, segunda serie de conclusiones parciales. El análisis de la movilidad intergeneracional de clase nos sugiere que para los hombres el acceso a la educación superior juega un papel ecualizador importante en tanto reduce significativamente la asociación neta entre orígenes y destinos de clase y por tanto la desigualdad de oportunidades de movilidad social. Entre las mujeres este efecto se expresa desde la educación media superior. No hay diferencias muy marcadas entre media superior y superior. Parecería entonces que el acceso a la escolaridad sigue jugando un papel ecualizador, en términos, particularmente superior, en términos de la movilidad intergeneracional de clase. Ahora, después del intermedio, hablo sobre la segunda llave, la llave escolaridad, destino ocupacional. Los resultados que les acabo de mencionar refieren a la población en su conjunto, 25 a 64 años, pero las perspectivas críticas sobre la relación educación superior-trabajo nos sugieren que los problemas son más recientes, que los problemas no son históricos, de estas cohortes que estuvimos viendo, sino que se presentan principalmente entre la población más joven, ¿sí? Entre los debutantes actuales en el mercado de trabajo. Y nada más recuerdo cuáles son las tesis que están detrás de esto. De evaluación de credenciales educativas es un producto de la masificación relativamente reciente de la educación superior. No estamos hablando de quienes tienen en este momento 50, 60 años de edad. Estamos hablando de los chicos que están saliendo de la escuela en este momento, que están sufriendo esta devaluación y esta masificación. Los cambios en el perfil de la demanda laboral también tienen que ver con los procesos de transformación de los mercados de trabajo recientes, los procesos de reestructuración, de globalización, de tecnologización, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces los problemas de pertinencia nuevamente no son de las cohortes viejas, sino de las más recientes. Y la precarización generalizada del empleo es uno de los síntomas de la reestructuración económica y los procesos de globalización y de deterioro de las condiciones de trabajo de los últimos 20, 25 años. No estamos hablando de un proceso histórico. Entonces la pregunta es si persiste la relación positiva entre escolaridad y particularmente escolaridad superior y logro ocupacional si analizamos las trayectorias ocupacionales tempranas de los jóvenes. Es decir, ya no 25-64, sino nos centramos nada más en los jóvenes. ¿O acaso podemos hablar del fin de la educación y particularmente de la superior como herramienta para la movilidad social, como instrumento de movilidad social? Entonces la pregunta es ¿cómo podemos analizar la relación entre escolaridad y trayectorias ocupacionales de los jóvenes? Esa es la pregunta clave en este punto. Porque no resulta fácil metodológicamente hacerlo, porque las experiencias laborales tempranas conocemos que son, nuestros datos longitudinales así lo demuestran y la experiencia internacional, son intermitentes y son fluidas. Es decir, la incorporación al trabajo de los chicos es un proceso con aproximaciones sucesivas a lo largo del tiempo. No está fácil medirlo en un momento dado o en un evento, en un momento fijo en el tiempo. Es decir, uno puede hablar, por ejemplo, del primer trabajo, pero el primer trabajo no es un buen indicador del logro ocupacional que van a tener los chicos. Muchas veces los chicos entran, por ejemplo, a un primer trabajo para ayudarse mientras hacen los estudios superiores, o entran a un primer trabajo que es solo una prueba, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos este proceso fluido, ¿sí?, que ocurre a lo largo del tiempo. Entonces, es importante tomar en cuenta esta fluidez en nuestro análisis.
¿sí? Es decir, incorporar esta fluidez. No rigidizar el modelo, sino tratar de complejizar el modelo y analizarlo en su fluidez. Entonces, lo que proponemos en un trabajo con Emilio Blanco, que está por salir en un libro que va a ser coeditado por el Colegio de México y el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, con esta misma encuesta, que está ahí abajo, de la ETEL 2010, es dividir este proceso en 3 etapas o 3 transiciones, 3 eventos. El primer trabajo, después los cambios de trabajo, es decir, seguir la trayectoria de los chicos y empezar a ver cómo es que van cambiando de trabajo, lo que incluye dejar de trabajar. Es un resultado, es una transición, es un evento. Un evento posible es un cambio hacia otro trabajo, pero otro evento posible es salir de trabajar. Y los reingresos al trabajo, para esos que salieron a trabajar, cómo reingresan al trabajo. Y entonces esto implica naturalmente datos longitudinales. Los datos longitudinales los tomamos de esta encuesta de TEL 2010, que es una encuesta de trayectorias educativas y laborales levantada a más o menos 2.900 jóvenes entre 18 y 29 años residentes en la zona metropolitana del Valle de México. Esta encuesta la diseñamos en el Colegio de México y es un proyecto conjunto que tenemos con el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Y literalmente lo que hacemos es que vamos, es una encuesta de hogares, y entrevistamos a los chicos entre 18 y 29 años y reconstruimos su trayectoria ocupacional completa, desde el primer trabajo hasta el trabajo actual, si es que tienen. Y simultáneamente su trayectoria educativa, desde que entraron a la primaria hasta que dejaron de estudiar, si es que dejaron de estudiar. ¿Sí? Y a partir de esta información de historias de vida, lo que podemos hacer esto que estoy planteando arriba, ¿sí? Definir un modelo analítico para el primer trabajo, uno para el cambio de trabajo y uno para el reingreso. Y este es el esquema analítico que les propongo para analizar la transición. Si ustedes ven, nuevamente es un esquema longitudinal que parte de una transición 1, que es el ingreso. Entonces, cuando hablamos de ingreso, en realidad estamos hablando de chicos que nunca trabajaron. Siempre, por cierto, son todos los mismos chicos, nada más que están en distintos momentos de su trayectoria, ¿no? Los agarramos desde temprano en su vida, desde el momento en que nunca trabajaban, y analizamos la transición hacia la jerarquía de la primera ocupación. Es decir, ¿cuál es su logro ocupacional inicial? En donde existe la alternativa de que nunca entren a trabajar. ¿Sí? Es un subevento en una jerarquía de trabajos, pero un cuarto, que en este caso son 3 tipos de trabajo, y te lo vamos a ver, una cuarta posibilidad es que no ingresen a trabajar. Bueno, ese es un primer momento. Una segunda transición son los cambios de ocupación. Es decir, una vez que estás en una ocupación de determinada jerarquía y cambias de trabajo, ¿hacia qué jerarquía cambias? ¿Sí? ¿Cuál es el destino ocupacional que tienes? En donde una posibilidad es que salgas de trabajar. ¿Sí? Y en un tercer momento tenemos, para quienes salieron de trabajar, cuál es la probabilidad que tienen de reingresar y en qué jerarquía de trabajo reingresan, ¿sí? O de mantenerse fuera del mercado de trabajo. Esto es fundamental en un análisis con perspectiva de género, en donde las mujeres tienen muchas más intermitencias. Pero no solo eso, también, y es uno de los resultados que tenemos, hay muchas salidas del mercado de trabajo de varones jóvenes. Es decir, es lo que les planteaba antes, es un proceso con intermitencias incluso entre los varones. Muchos varones, no tengo el porcentaje ahorita a la mano, terminan saliendo del mercado de trabajo. La jerarquía de ocupaciones que vamos a utilizar es la siguiente. Trabajos no manuales, es un poco parecida a la anterior, aunque no idéntica. Microempresarios, la no manual son las clases de servicio y los oficinistas. ¿Sí? Son la parte superior de la jerarquía. Después tenemos trabajos de segunda jerarquía, microempresarios, trabajadores por cuenta propia en oficio, asalariados de comercio manuales en empresas establecidas, pero que sean empresas formales, con 5 más empleados. Y de baja calidad, asalariados en comercio o manuales en empresas informales. Entonces, lo que hacemos nosotros es que hacemos una validación de esta clasificación con fuentes externas, con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y con encuestas sobre movilidad social, en donde demostramos que esta jerarquía, que es la que alcanzamos a hacer empíricamente, dada el tamaño de muestra que tenemos, quisiéramos hacerla mejor, pero nuevamente tenemos restricciones de datos, estratifica en función de los ingresos, de la precariedad laboral y particularmente las oportunidades de ascenso socioeconómico de largo plazo. Es decir, si estás tú cuando estás chavo, entras en una ocupación de estas y te mueves durante la primera fase de tu trayectoria ocupacional en alguna de las de arriba, tus chances de movilidad económica posterior, digamos a 10, 15 años, son mucho mayores a que si estás en una chamba de baja calidad. ¿Sí?
Entonces, con esta clasificación nos vamos a mover y vamos a hacer modelos estadísticos de historia de eventos, no voy a hablar mucho más de esto, con probabilidades de transición de destinos múltiples a lo largo del tiempo. Las variables de control son el nivel socioeconómico de la familia de origen. Esto es muy importante, es decir, son modelos en donde vamos a controlar por el nivel socioeconómico de la familia de origen para ver cuál es el efecto de la escolaridad neto del nivel socioeconómico de la familia de origen. Es decir, lo que les voy a presentar son resultados que ya descontaron el efecto del origen social. Las características sociodemográficas, edad, si experimentó transiciones familiares y características de los trabajos previos, si aplica, y la condición de asistencia escolar. Y para la escolaridad tenemos 4 categorías. No completó secundaria, completó secundaria, educación media superior hasta 2 años de educación superior y 2 o más años de educación superior. Y para facilitar la interpretación lo que voy a presentarles son simulaciones como porcentajes. Entonces yo creo que todo este rollo metodológico es nada más para saber que hay modelos detrás y que lo que les voy a presentar hay precisamente un análisis estadístico más riguroso, aunque intento hacerlo de manera más sencilla. Esto es una simulación, dice distribución porcentual simulada de jóvenes según la jerarquía del primer trabajo. Estamos con la primera transición, ¿recuerdan? El primer trabajo, la entrada. ¿Cómo entró? ¿Sí? Hasta los 30 años de edad por sexo y por nivel de escolaridad. Y lo que tienen ustedes en color más oscuro, esto, son las ocupaciones de alta jerarquía, las no manuales. Luego están las intermedias y luego están los trabajos precarios, los de baja calidad. Como ustedes pueden ver, y lo que está marcado en punteado son los que no entraron a los 30 años, o sea, los seguimos hasta los 30 años y no trabajaron. ¿Sí? En nuestra simulación. Como ustedes pueden ver, en la medida que se incrementa la escolaridad, se va incrementando el porcentaje de chicos que tienen acceso a las ocupaciones no manuales, eso es lo primero. Pero el gran salto en el caso de los varones está con la educación superior. La educación superior marca una diferencia fuerte. La probabilidad de acceso a una ocupación de, digamos, alta jerarquía se incrementa muy fuerte con la educación superior. Y particularmente importante es que lo que se puede observar, que al menos con el primer trabajo, es que el acceso a la educación superior, tener 2 años o más de educación superior, sí protege contra el acceso a las ocupaciones de peor calidad. ¿Sí? Y en tercer lugar, una nota no tan positiva, es que si bien protege, no garantiza que todos van a tener ocupaciones que corresponderían a la calificación que debería tener un chico que tiene educación superior. ¿Sí? Más del 50% van a tener ocupaciones intermedias o de baja calidad, que son ocupaciones que no demandan educación superior. En el caso de las mujeres es bastante parecido, pero una cosa bien importante a considerar acá es que la proporción de chicas que no entran al mercado de trabajo se reduce considerablemente en la medida en que se incrementa la escolaridad. Y particularmente, nuevamente, con la educación superior. Ok, vamos al siguiente modelo. Este es el modelo de cambio de trabajo. Es decir, ya entró a trabajar y ¿cuáles son los resultados de cambio de trabajo? Son bastante parecidos. ¿Sí? Protege contra un cambio de trabajo la educación superior. Sí protege contra un cambio de trabajo hacia una ocupación altamente precaria. Y una cosa interesante es que en el caso de las mujeres es bastante más fuerte el efecto. Bastante más fuerte que en el de los varones. Por último, estos son los reingresos al mercado de trabajo. Y lo que vemos es un efecto acumulado nuevamente bastante más fuerte en el caso de los varones de acceso a la educación, a las ocupaciones de alta jerarquía. ¿Qué nos dice esto en términos? Piensen ustedes en la trayectoria ocupacional de un chico. Se nos dice que efectivamente los chicos están teniendo dificultades en su primer trabajo y quienes logran salir y volver a entrar están teniendo mejores chances. Probablemente estos son chicos, no sabemos, son chicos que están dejando, ese primer trabajo era solo para mientras seguían estudiando y después lo dejaron un rato para continuar sus estudios y luego regresan y cuando regresan hay un rebote de movilidad social ascendente. Hay protección nuevamente contra los empleos precarios y esta cosa es muy importante en el caso de las mujeres. Estas son las mujeres que permanecieron fuera del mercado de trabajo, es decir, que ya no reingresaron. El efecto que tiene la educación superior sobre las chances de que una mujer, una vez que salió, reingrese al mercado de trabajo es marcadísimo. Va desde 70% para quienes no completaron secundaria, o sea, 7 de cada 10 no regresarían al mercado de trabajo, frente a cerca de 40%
para quienes tienen 2 años o más de educación superior. Esto después de 5 años de haber dejado el trabajo. Entonces, tercera serie de conclusiones parciales. Voy a conclusiones finales y terminamos. Entonces, la escolaridad tiene efectos importantes en el logro ocupacional, en el ingreso, en los cambios de trabajo y el reingreso para quienes salieron temporalmente. Los contrastes más significativos ocurren entre quienes tienen educación superior y quienes no la tienen. Esto es importante. Y sí hay un quiebre con respecto a la educación superior. La educación superior incrementa significativamente la probabilidad de ingresar a ocupaciones no manuales, reduce de manera muy significativa la probabilidad de ingresar a ocupaciones de baja calidad, sin embargo no protege contra la descalificación laboral. Entre los varones, más del 50% de los ingresos y de los cambios y 40% de los reingresos se dan en ocupaciones que no demandan calificación profesional. El panorama es ligeramente mejor entre las mujeres. Y la educación superior contribuye a incrementar el ingreso y reingreso laboral de las mujeres, lo cual a su vez contribuye a igualar las condiciones de género frente a la participación laboral. Y es un resultado, ese último resultado me parece bastante importante, ya no en términos de logro ocupacional, sino de lo que representa la educación superior para igualar condiciones de género. Entonces cierro con algunas reflexiones finales. Entonces la pregunta es, ¿se ha roto en México este paradigma clásico de la estratificación social? Con lo que empecé, ¿no? Origen, escolaridad, destino, ¿se ha roto? La respuesta yo creo en corto es que no. No se ha roto. Por ahí hay bastante evidencia que he presentado que no es así. Pero nuestra mirada me parece que requiere algunos ajustes a las condiciones actuales. Esto es un problema de matices más de que rechazar el modelo. Primero, la asociación entre orígenes socioeconómicos, familiares y logro educativo sigue vigente, pero la desigualdad se desplaza. La desigualdad se desplaza de los niveles básicos a la educación media superior y a la educación superior. Y esto implica retos completamente diferentes. Recuerden además, piensen nada más en términos de curso de vida, no es lo mismo cubrir la demanda educativa de chicos de 6, 7, 8, 9, 10 años de edad, a cubrirla con chicos que tienen 16, 17, 18 y que están en las puertas de entrada al mercado de trabajo y en competencia el mercado de trabajo y la escolaridad. Segundo, la asociación, surgen nuevas desigualdades horizontales, de lo que ya les he hablado, no solo en términos de educación pública privada, sino de la estratificación de opciones en las instituciones públicas. Entonces, segundo tema, la escolaridad y particularmente la educación superior mantiene su papel como ecualizador de las oportunidades de movilidad intergeneracional de clase. La asociación entre orígenes y destinos de clase se debilita sustantivamente entre quienes realizaron estudios superiores. Sin embargo, muy pocos de los miembros de la población adulta, esto no lo dije, pero está ahí implícito en los datos, muy pocos de los miembros de la población adulta han tenido acceso a la educación superior. ¿Sí? Los resultados ecualizadores quizás se deban a la alta selectividad social de quienes fueron a la universidad. ¿Sí? Es decir, selectividad ya no en términos de orígenes, sino en términos de sus capacidades, sus habilidades, su inteligencia, etcétera, etcétera. O sea, solo los chicos de orígenes sociales bajos con características excepcionales entre la población adulta son quienes lograron acceso a la educación superior. Y entonces la pregunta es si se mantendrían estos mismos resultados si mantenemos condiciones de mayor o si ampliamos las condiciones de acceso a la educación superior. Es decir, si reducimos el descreme y la selectividad de los chicos, ¿se van a mantener? ¿Seguirá siendo la educación superior un ecualizador o no? Entre los jóvenes, al menos de lo de la zona metropolitana del Valle de México, persiste una asociación fuerte entre estudios superiores y logro ocupacional. Protegen los estudios superiores contra los riesgos de una trayectoria temprana en las posiciones más precarias. No obstante, a diferencia del pasado, no protegen contra la descalificación laboral. Y esto es un tema, un dato que, bueno, no es nuevo, pero es importante enfatizar. Entonces, para esto está la analogía del Titanic. Este es un dibujo mío, no de mi hijo. No somos... La analogía del Titanic. Yo creo que es una buena analogía. O sea, al hundirse el Titanic, quienes están en las cubiertas superiores comienzan a sentir el agua en los pies, pero su condición estructural de ventaja frente a los que están en cubiertas inferiores se mantiene. O sea, los que están en cubiertas inferiores se amolaron de plano. A estos se les empiezan a mojar los pies a estos amigos, pero siguen manteniendo su ventaja estructural, ¿sí? Por haber pagado estar en las cubiertas superiores. En el pasado lo tenían, ahora la siguen teniendo, pero ya se mojan los pies. Bueno, algo similar ocurre con la educación superior en México. Con relación al pasado, quienes realizan estudios superiores han perdido ventajas en el mercado de trabajo.
pero su condición estructural de ventaja frente a quienes no realizaron estudios superiores se mantiene. Por tanto, la desigualdad en el acceso a la educación superior sigue siendo un eje clave de la estratificación social. Entonces el modelo se mantiene vigente, aunque en condiciones de precarización general. Solo una nota final. He hablado mucho sobre probabilidades relativas de movilidad social. No he hablado muy poco sobre la gran promesa de movilidad estructural, es decir, el gran cambio social que se requiere para... Yo mencioné algo sobre esto, dije que era necesario generar posiciones, ¿sí?, en la cima de la estratificación para dar lugar a los universitarios. El potencial entonces de la formación de recursos humanos en educación superior está ahí. Pero para explotarlo y ampliar las oportunidades para los egresados universitarios es necesario generar condiciones estructurales en el mercado de trabajo. Me referí muy poco a eso porque yo me centro mucho en probabilidades relativas de movilidad, es decir, cómo se comparan unos frente a otros y no en cómo, si el Titanic se hunde o el Titanic sale a flote, que es todo el barco, ¿no? Pero este dato me parece bien importante de remarcar. Esto es nada más para que se den una idea de cómo estamos y cómo estamos frente, por ejemplo, a Europa. Esta es la estructura de clases. Cerca de 2.000 para los hombres de Europa, país con el que nos podemos comparar y nos gusta compararnos, Chile y México. Y esto 1 más 2 es la clase de servicios, es lo que yo les hablé, la clase de profesionales, la clase que demanda tener estudios superiores. Vean esto. O sea, y estos son datos de 2000, ahorita ya esto va como por 35 en Europa. ¿Sí? Es decir, la estructura de clases en Europa es una estructura que demanda una formación universitaria para el 30% de su mercado de trabajo. ¿Y qué pasa con México? Tenemos 15%. Todavía Chile tiene 21%. ¿Sí? Entonces, si la locomotora no anda, si el Titanic no lo subimos y generamos una movilidad estructural, es decir, un incremento de las posiciones acá, los temas, y insistimos en enfocar el problema en la formación y no en la demanda en el mercado de trabajo, yo creo que estamos perdiendo la perspectiva del serio problema estructural que tenemos en nuestro modelo de desarrollo económico. Y entonces este es un tema también me parece de reflexión. Entonces, muchas gracias. Perdón, son referencias si las necesitan. Y gracias. Doctor Solís, pues muchas gracias. ¿Les parece bien? Receso 10 minutos y nos vemos de nuevo aquí para las preguntas. Les recuerdo a las sedes que recibimos sus preguntas por correo electrónico a la dirección que ya tienen ustedes. Entonces, 10 minutos, nos regresamos. Perfecto.